me siento tan orgullosa de lo que hice después de lo que me dijeron. Mi padre le había dado un derrame cerebral, se había quedado postrado en cama prácticamente, pero tenía dinero y no tenía tiempo para usarlo. Ay, ya te voy a transferir el resto de lo que te queda para que te vayas y te compres un bolso. Yo quiero esto, bla, bla, bla. Yo voy a ser exitoso y no hacen nada. Entonces, por eso tu equipo no te apoya. Pero cuando te ven que tú estás ahí, faja haciéndolo, dicen, no, esto es en serio. Dije que no a esa empresa para decirme que sí a mí. La pregunta es, ¿cuánto sí estamos dando fuera y dejando nosotros de decirnos que sí a nosotros? Hola, hola corazón, soy Regina Carrot, tu coach de vida y mentora emocional. Y antes de empezar este episodio, te quiero invitar a esta gran comunidad para escuchar más entrevistas que te ayudarán a convertirte en tu mejor versión. Una persona mucho más feliz, saludable emocionalmente, que trabaja en sus heridas emocionales para convertirse en una persona indomable. Porque recuerda, tu herida te convertirá en valiente. Lo único que tienes que hacer aquí abajo es oprimir el botón de suscribir. Me encanta leer todos tus comentarios, me pone muy feliz ver todo tu apoyo. Y eso que apenas vamos empezando. No puedo esperar en comenzar esta aventura contigo. Así que muchas gracias por suscribirte, lo aprecio mucho de todo corazón. Ahora te pregunto de corazón a corazón, ¿estás listo? Bienvenidos a un episodio nuevo de este podcast de Indomables. Si en el pasado todo lo arriesgaste, todo lo perdiste, eso ya es pasado, aún te queda hoy. Y en este episodio quiero que por favor agarres tu silla, porque vamos a ir a este famoso roller coaster de emociones. Estamos el día de hoy con una gran invitada, la verdad, no sé si llamarle colega porque ella ya es doctora, está a otro nivel. Ella tiene un PhD, es estratega, es CEO, es consejera, tiene su academia, pero ha ayudado a las personas a que puedan tener su propio ingreso, pero tengan su independencia emocional y financiera. Te admiro mucho. Bienvenida, Vilma Núñez. Muchísimas gracias, qué linda introducción, mi corazón. Yo también admiro todo lo que haces y me encanta contagiarme, no solo de tu éxito, sino también de tu conocimiento, sobre todo en tarima, ¿no? De speaker a speaker, es que cuando estás en tarima haces cosas increíbles, así que felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Gracias. De hecho, para los que nos escuchan o ven, yo conocí a Vilma ya en persona, porque te seguía desde hace muchos años. Lejísimo. En Brasil. Brasil, Belo Horizonte, ni siquiera Sao Paulo, Belo Horizonte. Así es. O sea, ahí estábamos y me acuerdo que dije, me acerco, no me acerco, como que bueno, ok, sí. Y la verdad es que tienes una energía súper bonita y yo a veces digo, eres un gran ejemplo porque eres mamá, eres CEO, bueno, ya no soy, pero lo fui. Lo fuiste, pero yo quiero que la gente también conozca ese lado tuyo de you are human. Sí, o sea, totalmente. La verdad, y por eso arranco este podcast preguntándote, ¿qué ha sido lo más doloroso que alguien te ha dicho en la vida que te ha formado a quien eres la mujer el día de hoy? Fíjate que no me siento tan orgullosa de lo que hice después de lo que me dijeron. Alguien muy cercano a mí, cuando yo estaba en un momento muy vulnerable, mi padre le había dado un derrame cerebral, se había quedado postrado en cama prácticamente. Se supone que él me iba a ayudar a irme a estudiar mi maestría, siguiéndome ayudando con la manutención. Imagínate en el momento, primero tu padre está enfermo, te das cuenta de que tus planes a lo mejor ya no lo puedes hacer. Yo quería irme fuera a estudiar de digital, que siempre había sido mi pasión, y de repente cuando finalmente lo logro, aplico a la beca, consigo la beca, gracias al Ministerio de Educación de mi país, ya estoy preparada para irme a España. Alguien cercano me dice, yo no sé cómo tu mamá lo va a hacer con ese salario para que tú vivas en España. Mira, Regina, en ese momento fue como una clavada. Y de lo que no me siento orgullosa fue que yo, desde la rabia, que no sabía, o sea, vamos a ver, yo había ido a psicólogas y tal, pero, o sea, esto de terapia, coaching, o sea, eso no era como algo normal. No había antes, entonces no es como ahora. No, yo no sabía cómo manejar las emociones y yo dije, es que me va a ir bien. Entonces tengo que confesar que ese deseo, esa hambre, ¿no?, de crecimiento, de que yo pudiera superarme, de que yo pudiera vencer los obstáculos, lo hice desde una energía negativa. Pero se vale. Me siento orgullosa porque muy rápidamente me di cuenta que yo no quería seguir teniendo hitos y éxitos desde esa energía y entonces pude cambiarla. Pero qué bueno que lo dices porque esa es la verdad. Sí. O sea, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que hasta nos rompen el corazón, exacto, te corren del trabajo? Ajá. Y esa es como la gasolina que uno utiliza. Sí, lamentablemente el tema es cuánto te dura
esa rabia, porque es que te corcome por dentro. Ay, y te no, hace es sentir horrible. tan mal, porque sabes que el resto del mundo, esa persona seguía igual, ¿sabes? Y yo dolida como de una puñalada. Ella ¿sabes? siguió con su vida, pero mira cómo te impactó tanto, porque Sí. a ver, si tú crees que no hubiera pasado eso, ¿estarías donde estás el día de hoy o crees que hubieras seguido el mismo camino? Yo a lo mejor hubiera podido llegar al destino, pero no sé si la velocidad. Ese es el tema. ¿A qué velocidad uno va? Tenemos época de nuestra vida que yo le digo a la gente, vamos como un Tesla. Y otra época que vamos caminando, tranquila, pero vamos a llegar probablemente a la meta. Entonces, yo creo que en el fondo, si hubiera llegado, porque mi pasión por todo este tema del servicio y lo digital, o sea, era eminente y todos mis amigos lo sabían. Yo era la friki que te hacía cosas en el móvil, ¿sabes? Sin ser Tú ingeniera. sabías hacerle todo. Exacto, yo era esa amiga, ¿no? Entonces era normal que yo convirtiera mi pasión y mi hobby o algo que se me daba muy bien, unas habilidades, en pues quizás no mi profesión, ni siquiera la forma de monetizar, sino en mi vocación. Pero tengo que decir que eso hizo que fuera más rápido. Y es súper importante hoy en día, porque me gusta decir que vivimos como en un mundo de microondas, o sea, donde todo el mundo lo quiere, haz de cuenta, rápido, Sí. los 30 likes, segundos. la fama, 30 segundos, o sea, las palomitas express. Exacto. Y la gente no ve detrás. O sea, hay un libro de Malcolm Gladwell Ajá. que se llama Outliers, The Story of Success, y él dice que tú necesitas tus 10,000 horas. Sí. Y la gente quiere ser experto sin sus 10,000 horas. O Ajá. quiero llegar al destino sin echarlo. Quiero que nos cuentes tu historia. Nos digas realmente, ven ahorita a o sea, autora bestseller Vilma, o sea, ex CEO, consejera, tu academia. ¿Cómo empezaste? O sea, porque yo sé que empezaste con plantillas, o sea, Sí. no como todo el mundo te ve ahora. Bueno, yo siempre he creído en la diversificación y la gente la diversificación la pone solamente con el tema económico. A mí sí fue un motor porque yo decía, vamos a ver, si yo trabajo de lunes a viernes, pero tengo libre el fin de semana o tengo libre en las noches, ¿por qué no hacer algo? Entonces yo siempre he diversificado. Entonces cuando yo estaba en la universidad, yo hacía joyas de noche. Compraba ¿En serio? platas, Swarovski, cosas bañadas en oro y yo hacía joyas y la vendía. En España. No, en República Dominicana. Yo estaba en la ok, o sea, universidad. te había Yo tenía metido. 18, 19, 20, 21 años. Una vez dijeron a alguien, ¿tú sabes montar un evento? Y yo, no, pero conozco a quien lo sabe montar. Entonces me puse intermediaria y me llevé la comisión. Pero algo que había en común en todos estos escenarios donde yo diversificaba y buscaba siempre un ingreso extra era, uno, siempre he sido muy cautelosa con el tema del manejo de las finanzas. Ok. Es verdad que quizás era un poco de la escasez del miedo, pero bueno, me ayudó a ser muy organizada con presupuesto. Yo hacía joyas y lo que hoy llamamos high ticket, mi venta de joya era high ticket, porque tenía una utilidad y una rentabilidad muy buena. Entonces yo me acostumbré con el ¿Cómo? Excel, pero con la experiencia yo compraba cajas, estaban bien envueltas, o sea, yo podía hacer algo con muy buenos márgenes sin hipotecar la experiencia del cliente. Ok, o sea, le sacabas tú un buen. Totalmente, o sea, yo lo manejaba de una forma muy bien. Entonces ahí fue cuando yo le digo a la gente, yo me volví buena haciendo el diseño de producto y diseño de ofertas porque yo siempre valoro al cliente. Sí, O sea, pensando en darle lo mejor. exacto, entonces siempre he diversificado, de verdad, o sea, hoy lo que llaman fever, o sea, yo eso pocas veces lo he confesado porque no me lo han preguntado, pero yo estaba libre en España y trabajaba y ganaba mi sueldo y le hacía gente página web en su blog porque yo me había hecho la mía y de repente un día me conectaba en fibra, bueno, ¿quién quiere esto? Ponía un gig, como lo llamaban, y me lo contrataban y lo hacía, porque yo decía... O sea, y la gente creía que yo no tenía vida. Mira, yo me seguía yendo de viaje, yo veía mis series también, o sea, no era que yo no veía series de televisión, o sea, yo tenía pareja, yo trabajaba, o sea, yo tenía mi vida, pero me sobraba tiempo y yo decía, pues déjame perfeccionar mi habilidad, porque no todo era dinero, sino también era mis 10,000 horas de vuelo, si yo quiero ser la mejor. Y Regina, te digo la verdad, siempre supe que yo no me iba a quedar siendo la operadora, es decir, que yo iba a poder pasar a ser... una jefa, una alta posición directiva o emprender. Pero yo sé que es más fácil pasar de operador a fundador cuando tú realmente sabes cómo funciona la maquinaria. Y que mucha gente no se quiere meter No. a ver cómo se mueven los fierros. O sea, tú tienes que conocer el negocio. Sí, pero que el que no se quiere meter, entonces tiene que pagar, si no lo vas a pagar con la moneda de experiencia y tiempo, tiene que pagarla con dinero. Entonces es que esta sociedad es un poco rara hoy porque quiere todo. Quiere el éxito de la noche a la mañana y lo quiere gratis. Y yo como que... Sí, lo quiere gratis. Claro, Dices, exacto. no se puede. Entonces como que, por favor, si tú no quieres meterte en operador, pues tú tendrás que pagar a operadores.
o tendrás que pagar un operador. Entonces esa es la visión. Cuando hablamos de empresario, el empresario de toda la vida, la empresaria, son personas que asumen riesgo, ¿ok? Son personas que invierten. No solamente invertir en crear la idea, sino en ejecutar la idea. Entonces, por ejemplo, yo acabo de abrir una empresa nueva y la primera que invirtió capital fui yo. Y yo podría haber esperado facturar al primer cliente, pero yo le metí dinero porque yo creo en mi negocio, yo creo en mí, yo tengo fe. Eso está increíble y qué bueno que lo dices porque luego el miedo nos termina dominando. Ajá. Y terminamos diciendo, no, mejor que alguien más vea, pero eso se nota, el hambre, ¿no? Uh-huh. Y que cuando uno lo quiere. De hecho, ahorita que me contabas mucho cómo arrancabas tu historia, ¿de qué eran las plantillas, las primeras plantillas que vendían? Me da curiosidad. Mira, las plantillas eran para hacer informes de redes sociales. Yo trabajaba con marcas como Coca-Cola y había que presentarle al director que te tocaba el reporte de nuestras activaciones que habíamos hecho de campaña digitales. Okay. En una agencia de publicidad. En una agencia en España. Y yo era como, entregar esto en Excel, no visual. O sea, no. O sea, era para mí aburrido. Entonces, fíjate cómo yo hago divertido mi trabajo, que es lo que le digo a todas las personas que están de empleado y emprendedor. O sea, diviértete haciendo eso que te apasiona. Y entonces empecé a ponerle como iconcitos y cositas así, el pajarito de Twitter cuando había, y óyeme, o sea, se volvían locos. Por supuesto, yo lo hacía en lo que era Illustrator, ¿vale? No era una herramienta. Y de repente yo veo que tiene un éxito brutal, o sea, con las marcas comerciales que trabajábamos. Y yo, bueno, le pregunto al que era mi jefe, oye, ¿será que yo puedo subir una versión sin datos, ¿vale? En mi blog, que no leía nadie, ¿sabes? Hasta este momento, 2 o 3 gaticos. Y de repente cojo, la hago en Excel, o sea, cojo ese mismo formato, más o menos, llevo a Excel, lo pruebo a vender. Nunca había vendido nada en mi blog, más que patrocinios. Yo escribía cositas y reportaba, iba a eventos y hacía el reporting en mi blog. Y lo pongo a 2 euros y me gano €1.99 y me gano 1.000 euros. O sea, yo le di al botón antes de salir. 1.000 euros. O sea, yo le di al botón antes de salir de mi casa, ¿verdad? En la mañana, pues yo entraba a trabajar un poco más tarde. En España se trabaja un poquito más tarde. Y cuando llego a la oficina, nada. De repente le doy a refresh, 200. Y no había acabado el día y yo había ganado 1.000 euros. ¿Pero cómo? O sea, y no es como que tenías como antes que ahora una comunidad, un tal. Tenía seguidores, o sea, yo lo subía en Twitter, o sea, yo subía, el artículo se subía y se dejaba automatizado, yo lo dejaba en Facebook, en Twitter, que era lo que había en aquel momento, y mandé un email a una newsletter, pues uno no le llamaba base de datos, uno lo que tenía era newsletter, ¿sabes? Y mandé un email y de repente hice 1.000 euros. Y yo como que, o sea, y yo decía, hice más de la mitad de mi salario sentada aquí. Y yo decía, ¿qué es esto? Así mismo. Y esa fue la plantilla que cambió literalmente el futuro de mi vida. O sea, ¿de qué próximo libro? La plantilla que cambió mi vida. Sí. ¿Estás de acuerdo? Qué fuerte. O sea, y en base a eso, ¿cuándo fue el momento en el que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo me voy a renunciar. Mira, para que veas, yo lancé la plantilla en el 2013, pero yo renuncio en el 15. En el año 14 a mí me pasa algo que, bueno, pues de esa plantilla vendí un libro a 9 euros, después vendí un curso a 50 euros, o sea, fui como que creando más productos digitales, que esto es la parte interesante. No nació de me quiero hacer dinero, no, nació de que yo ya tengo. Ya yo había hecho entrenamientos, había hecho consultoría, daba muchas clases en programas de social media y tal, y yo cogía el contenido que existía, lo adaptaba de una forma que en vez de ser de 1 a 1, se podía hacer de 1 a muchos. Entonces, claro. Es que la facilidad de lo del internet y las clases en línea. Exacto. Entonces fui diversificando, pero me pasó algo, empecé a enfermarme, porque imagínate, de repente yo ganaba más con mi blog que mi salario. Pero no tenía ya, o sea, ahí sí fue disminuyendo el tiempo social y todo eso. Entonces llegué a enfermarme del estómago, que es un tema de las emociones que no las sabía manejar. Y de repente me veo en el banco, o sea, y le digo a mi esposo, tengo dinero, pero no tengo tiempo para usarlo. Que no era que no era que tampoco dije un montón de dinero, sí, pero tenía dinero y no tenía tiempo para usarlo. Ya muchas personas que creen que el éxito es estar todo el tiempo ocupado y es si no tienes tiempo, como dices, ni para estar con tus hijos ni para tal, entonces ¿para qué? ¿Para qué? Entonces no había armonía y menos mal que en aquel momento yo que tenía a mi novio, ¿sabes? Que ahora es mi esposo, y yo dije, ¿sabes qué? Nos vamos para Miami. Y fue agosto del 14, le compré el vuelo a mi esposo, a mí, o sea, reservé todo, pedí a mi tío un apartamento prestado, le volé a mi mamá y a mi hermana, nos fuimos para Miami, vivimos. Mi esposo nunca había sido tan feliz, o sea, yo también, y él decía, vamos a mudarnos, y yo decía, por Dios, ¿tú sabes lo que me ha costado la inmigración en España? Claro. ¿Cómo voy yo? O sea, era mi sueño vivir en Estados Unidos, pero para mí era un sueño imposible. O sea, mi mentalidad de escasez no me permitía pensar en una mentalidad de abundancia. El caso es que un mes después
fallece mi papá. Y yo digo, ¿sabes qué? La vida es una sola. Y le digo a mi marido, resuelve. ¿Cómo que no vamos a ir a Estados Unidos? Me dice, ya yo investigué. Podemos entrar por la visa de inversor. Y contratamos a una abogada y la abogada, ¿y tú qué te dedicas? Y mi esposa, ella es speaker. Ella viaja porque la plantilla, claro, desarrolló mi carrera como speaker. La plantilla mágica. mágica. La plantilla mágica, todo. O sea, ya yo era consultora, empleada, pero yo era consultora, speaker, vendedora. Y de repente la abogada dice, no, vamos a aplicar la visa de talento. Y yo, claro. di que talento, di que a mi talento. Pues sí. O sea, pero yo no me lo creía. Y un año después, ya estábamos mudados a Estados Unidos. Y con ese entraron. Y con ese entrado, y con la visa de talento, yo decía, pero esa es la misma visa de los artistas. Y me decía la abogada, sí. Y yo decía, ¿tú estás segura? Y mi mamá dije, pero ¿tú estás segura que esa abogada es real? Porque sí, es que no los latinos, eso es difícil. Mira, tener la residencia americana, eso no es para todo el mundo. O sea, y yo creo que hasta que, y mi mamá, cuando me aprueban el caso, o sea, que lo proceso, mi mamá, pero eso de verdad la gringa, no es una visa que te va a ganar. Sí, se me hace que no te, como que para que no te rompan el corazón. Exacto. No pasa nada. Mira, cuando me llegó esa gringa, es que yo la miraba y yo lloraba. Pero no era de dolor, era de felicidad, porque cómo es la mente cuando tú finalmente te pones para eso. Porque nosotros hicimos tiempo récord, yo renuncié al empleo, fue una de las renuncias más grandes que he hecho. Yo fue en un avión llorando y yo decía, la gente estaba preocupada en el avión, decía, pues usted está bien, señorita, y yo, es que estoy renunciando, y la gente se quedaba como, pero es que es algo que tengo que hacer. Entonces escribí una carta muy linda al que fue mi último jefe, que ahora mantenemos una amistad preciosa también, y fue como tenía que hacer ese cierre. O sea, escribir esa carta fue el cierre, aunque yo me quedé unos meses más, fue el cierre. Y qué bonito, porque dije que no a esa empresa para decirme que sí a mí. La pregunta es, ¿cuánto sí estamos dando fuera y dejando nosotros de decirnos que sí a nosotros? Eso es una buena reflexión que me marcó para siempre. Entonces, soy muy tacaña con los sí últimamente. Pero se vale, como que creemos que, mire, ese tema me encanta porque creemos que el decirle sí a todo mundo, de todo, es el quedar bien allá afuera, el puedo hacer todas las cosas, pero al final te rechazas a ti. Así mismo es. Y de hecho, yo tenía una amiga que siempre decíamos es que le dices que sí a todo mundo y le quedas mal a todo mundo, porque uno tampoco puede cumplir con todo, ¿no? Y a lo largo de entonces fuiste avanzando en tu carrera, Milma, estás ya en Estados Unidos y luego, es que cada vez que yo escucho algo tuyo digo, no lo puedo creer, o sea, lanzaste como dices, ok, convierte más, pero en eso de repente dices, ¿sabes qué? Y ahora sacas también tu libro, La Brújula, que también es bestseller. O sea, ¿de dónde empezó a nacer como esta diversificación? Como dices, porque si tú ves tu marca personal arriba, como Vilma Núñez, está la parte de empresaria, está la parte de dirección, está la parte de conferencia, está la parte de academia, está la parte... O sea, ¿cómo empezaste a saber qué era a dónde te querías desarrollar para la gente que tiene como esa duda de cómo se hace a dónde ir? Fíjate, yo creo que hay muchas personas que quizá nos verán y nos escucharán que tienen el síndrome del impostor y que sienten muchas inseguridades. Es decir, no nos creemos suficientes. Entonces, como yo pasé por eso mismo, pues evidentemente yo no quería hacerle caso a lo que mi corazón ya sentía, lo que hoy llamamos la intuición. Pero entonces yo dije, déjame yo utilizar el sentido común. Si muchos me están preguntando sobre algo, déjame hacerlo, porque son como que señales, le podemos llamar en una parte más emocional señales. No, si yo decía, si alguien me está escribiendo hoy en el blog pidiendo ayuda sobre esto, déjame escribir otro artículo, y el artículo resulta que se hacía el de los más leídos, es como el viral. Exacto. Yo vengo del mundo blog, o sea, cuando un artículo Google me mandaba tráfico era mi viral, y yo decía, wow, entonces empecé a utilizar esto, me preguntaban por cosas y yo las iba generando. Entonces yo fui construyendo mi negocio en medida también que las necesidades de mis clientes se iban diversificando y aumentando. Entonces yo era como que siempre sabía la brújula hacia dónde ir, porque lo que buscaba era que se repitiera la misma necesidad. Yo decía, bueno, ya 10 personas lo han preguntado, vamos. Entonces Instagram era un dolor de cabeza en aquel momento, y yo ya trabajando en la agencia hacíamos activaciones con Instagram con músicos, que es bien difícil para los artistas. O sea, hoy es más fácil para un creador de contenido posicionarse que para un artista, y esa es una gran realidad que vemos. Es cierto. O sea, es cierto. Y tú dirías, son dos tipos de arte distintos, lo sé, pero los dos son arte, y esos son temas que nosotros juzgamos y no entendemos. Y yo escribí un libro que ese libro, o sea, ayudó a muchísima gente, pero era digital. Y cuando iba a conferencias por Latinoamérica me decían, ¿y tu libro? Y yo, no, es digital. Bueno, pero es que si tú no tienes un libro físico, tú no estás en nada. Y yo,
¿cuánto tú has vendido de tu libro? O sea, porque ya, claro, yo estaba dolida. Un chorro. Claro, yo estaba dolida. No, ya yo he vendido 2,000 copies. Yo decía, pero es que yo he vendido mucho más que eso, ¿sabes? En digital. Pero entonces como que no me tomaban en serio. Y por eso, una de las cosas que le enseño a la marca personal hoy en día es el tema de autoridad. Parece mentira, pero tienes que tener autoridad. Y la autoridad tiene que verse también diversificada. Ella tiene uno o varios libros. Mira, ella tiene también esto, ella tiene lo otro. Es bonito porque es como una muralla que tú te creas para que nadie pueda atentar contra tu prestigio y tus 10,000 horas de vuelo. Entonces yo sí recomiendo esa diversificación. Parece difícil sentarse a escribir un libro. Sin embargo, si tú vas a escribir un libro para impresionar a otros, puede ser muy difícil porque nunca vas a complacer a todos. Pero si escribes un libro basándote en lo que tú haces todos los días, se escribe como fácil, como que es simplemente plasmar lo que ya tú has hecho. Entonces mis primeros libros fueron muy de la práctica, el día a día, y ayudaron a muchos emprendedores y profesionales también. Ahora ya me estoy metiendo más en desarrollo personal y son otros libros que son procesos de sanación para mí y para los demás. Pero yo comencé así. Entonces, conferencia, difícil, no, yo no me paro. Es tu ego. O sea, si tú no te paras ahí, es tu ego que te está diciendo, tengo miedo a hacer el ridículo, no quiero fracasar, ¿qué van a pensar? Entonces, hoy en día, las cosas que creemos en nuestra cabeza, ¿son realmente cosas que creemos nosotros o que otros la han influido en nuestra cabeza? Sí. Aparte le damos tanta importancia a veces a personas que en verdad están en tu exterior, o sea que dices, de verdad ellos tienen sus problemas porque te estás enfocando qué va a pensar fulana. Exacto. O fulanito. A mí me pasó que mi primer conferencia, que empecé en escuelas, porque así es, claro, ¿no? En escuelas, y luego, no sé, primero no cobras, luego tal, vas creciendo. Yo me hice España entero gratis. Claro. Pero uno pone, claro, la gira y luego dices, ni modo, así una se marketea y luego tienes que facturar. Pero en esa conferencia me acuerdo que era un chorro de alumnos, eran como 3,000 alumnos la primera. Wow. Y ¿verdad que hay un video al intro, a cuando te estás introduciendo? Pues no se escuchaba. O sea, y eso es donde te vendes, ¿no? Claro. O sea, como que aquí viene, ta. Bueno, no se escuchaba, me quería morir. No tenía de otra. Empezaron, no, pues tienes que salir. ¿Verdad que estás ahí? Te dicen, tienes que salir. Y yo, pues ni modo, y empecé y todos empezaron a reír, pues porque eran como que también estudiantes, y dije, ¿sabes qué? I'm gonna own it. Sí tengo el síndrome del impostor. Les dije, ¿cómo están? Sí, vamos a aplaudir para que salga ahora sí el video y tal. Y la fui navegando la ola y llevando, y me di cuenta que qué bueno que me pasó eso la primera vez. Claro. O sea, ya después de eso todo sentí que era, bueno, mínimo con que no me pase lo del audio. Entonces, eso que me dices, me identifico, porque nos da mucho miedo el empezar. Claro. Te cuento también que el primer libro que escribí, yo nunca había escrito un libro, pero lo hice en Word. Y un día fui a tocar, de hecho, con Blanquita Tellería. Ajá, sí, claro. Con Blanquita. Y en eso lo presentó la editorial y lo agarró porque ya estaba hecho y como que una visualizó. Si yo hubiera esperado, oye, me dan un book deal, oye, quiero ver si tal. No, yo no creo en tocar puertas, sino en construirlas. Wow, qué bello. Y creo que eso es lo que tú has hecho y le has dado la oportunidad a muchas personas a tener esa libertad emocional y financiera. Es que la gente no lo entiende, pero cuando a ti te va bien y a mí también, nuestro éxito es contagioso. Entonces el que está en su casa dice, wow, si ellas pudieron, ¿por qué yo no? Entonces eso de empezar, yo siempre le digo que la competencia es evidencia. Entonces antes yo era de la que veía la competencia que le iba bien y estaba dolida porque a mí no. Y entonces ahora yo le digo a los emprendedores cuando me están diciendo, no, es que mi competidor gana más que yo y además mi producto es mejor. Y yo, demuéstralo, sal a la calle a venderlo, sal a la calle a comercializarlo. ¿Por qué? Porque yo misma tuve que hacerme eso. ¿De verdad el mío es el mejor? Déjame ponerme a hacer las cosas que ellos hacen. Entonces, a partir de ahora, yo cuando veo mi competencia y digo, yo por ejemplo, que me rodeo mucho de los americanos, digo, que tú hiciste tanto en un año. Gracias sí, por darme la esperanza y la motivación de que yo también puedo. ¿Ok? Entonces, siempre le digo a la gente, competencia es evidencia, no puede ser para torturarte, martillarte. Entonces, hoy en día las redes sociales, en verdad, son una herramienta bellísima. Aparte, creen que es o tú o yo. Exacto. Hay para los dos. Pero que no cojan presión, porque hay mercado para todos. O sea, el mercado es tan grande que aquí es donde no se entiende. Mientras más vende tu competidor, significa que más clientes va a haber y que la gente no solo le va a comprar a él o a ella, sino también a ti. O sea, la gente no compra un solo libro de liderazgo. La gente no compra un solo libro de amor propio, compra varios, porque está en un camino de crecimiento. Entonces, por eso yo siempre veo cuando la gente me dice, no, que la economía, digo yo, la economía
Pero no importa dónde tú vivas, sal a los centros comerciales para que veamos la economía cómo está. Sí, cierto. De hecho, eso me pasó con mi mamá, que ella no estaba tanto en el mundo digital. Y recuerdo que cuando yo empecé a también diversificar y decir, oye, pensando, bueno, Bella Vilma, y si abro un curso o algo, y me decía, Regina, la pandemia, la gente no tiene dinero, ¿qué vamos a estar haciendo? Pero yo le decía, no es vender por vender, sino es dar una solución. Claro. Y de pronto, eso era lo que ella me decía. Y yo le dije, mami, no sabes lo que han estado allá afuera vendiendo, o sea, no sabes lo que se está haciendo, pero está esa mentalidad. Pero que cómo la podemos buscar si es lo que viene ella recibiendo y teniendo. Mi esposo, te voy a decir la verdad, una de las empresas que más orgullo me da fue una que abrí en el 2022, que fue como que renuncié, pero la llevé a unos hitos brutales y mi esposo no creía en esa empresa. Él me decía, ¿para qué? No. ¿Para qué? Si eso ya lo facturamos aquí. Yo decía que no, es que tenemos que abrir un nuevo contenedor, hay que crear la marca comercial, el concepto, el propósito, el manifiesto y luego la diversificación de esa empresa. Esa empresa, aparte de la facturación, es el impacto que ha podido generar solo porque existe. Tiene una nómina fija, crecimiento, entonces es brutal. Entonces yo ahora le digo, ¿ves? Tú no creías. Entonces volví ahora a comenzar de cero y digo, ¿sabes qué? Mi marca personal ha crecido demasiado y yo vivía, bueno, esta parte, métese a la empresa, esta parte factúrala a la otra. Y yo, no, ya voy ahora a abrir mi propia empresa de manejo de talento, comenzando conmigo de talento y de productora de contenido. La abrí, ¿sabes? Y otra vez voy a gracias, y otra vez voy a llenar el contenedor. Pero otra vez mi marido me dijo, ¿pero para qué? Si ya tú facturas eso por aquí. Y yo le decía, pues otra vez te voy a demostrar que cuando abres un nuevo contenedor, desde la ilusión, la emoción y sabiendo que vas a poder servir, el contenedor se va a llenar. Exactamente. O sea, no es crear por crear. No. Sino es ayudar y trascender. ¿Cuál pudieras decir que es tu propósito en esta vida? O sea, en base a como todo lo que te dedicas y reflejas. Fíjate, durante mucho tiempo, que ya se volvió la misión de una de mis empresas, era democratizar la educación. Primero para poder hacer muchas cosas gratis que sí pudieran estar al alcance de personas, que no es su bolsillo que no le permite, es su mentalidad, que todavía no le permite invertir en educación. Sin embargo, me di cuenta que ese propósito fue muy bonito y creo que los seres humanos evolucionamos, con lo cual nuestro propósito también debería evolucionar. Y lo evolucioné a algo que a mí me hizo sentido. Sabes que yo tenía mucho éxito a nivel profesional, pero en época seguía enfermita todavía del problema del estómago o me sentía que emprender era un deporte en solitario, o sea, me sentía sola en medio de estar en una cima, o sea, y eran como cosas extrañas. Yo decía, ¿sabes qué, Vilma? De verdad el éxito es el balance y la armonía entre tener tu vida personal y profesional. Pues, ¿qué hice? Me fui en un viaje muy profundo desde la pandemia y conseguí llegar a lo que es el balance y la armonía. Entonces reenfoqué y dije, no, ahora mi propósito es, a través de la educación igualmente, poder ayudar a personas a que vivan su propia definición de éxito personal y profesional, porque no es la misma para cada ser humano. Es que no es la misma. No es la misma. O sea, hay gente que va a decir, yo estar metida miles de horas matándome en la oficina y entonces soy súper exitoso. No, me identifico contigo porque yo también soy mamá. Mi hija Regina tiene 2 años y veo que compartes mucho, que pones, fui a una conferencia, pero ahorita llegando, que has llegado directo. O sea, para ir, ¿no? De que al show de, no sé, la escuela o a tal cosa, o sea. Tal cual. ¿Por qué? Porque ese balance no es solamente importante para mí, sino es importante también para mi ecosistema y mi equipo de soporte. Pero aquí quiero hacer un hincapié. Mi equipo de soporte, dígase, mi esposo, mi hija, mi mamá, o sea, las personas más cercanas a ti, no siempre han creído en mí, pero eso no significa que yo no me he lanzado. Mi mamá, o sea, que ahora lo entiende perfectamente, cuando yo pasa la pandemia, yo llevo siendo speaker 12 años, pero pasa la pandemia y se reactiva el negocio otra vez. Y mi mamá me decía, ay, pobrecita tu hija que se queda sin su mamá. Y yo le decía, ¿cómo? Me choca eso del pobrecita. Pobrecita, yo, mamá, pero si la niña está súper feliz, está contigo, ella está con el papá, sí. ¿sabes? O sea, y te voy a decir algo, mi hija se me pegaba. Tu hija tiene 2 años, pero la mía se me pegaba al pie y me decía, no te vayas. Imagínate el proceso que yo tuve que hacer interno emocional, de manejar la culpa, porque luego yo me montaba en el carro llorando, dando gritos, de camino al aeropuerto, llegaba ya con las ojeras. Y cuando yo llamaba a mi hija, mami, I'm having fun. Ya se le olvidó. Hablamos después, ya tú vas a venir. O sea, un día me dijo, it's not a big deal, tú vas a volver. Y yo como que, ok, ¿sabes? Y yo haciéndome toda esta película hasta que yo dije, es que lo estoy haciendo mal. Porque es que mi hija me ve que me va. Entonces yo tengo que involucrar. Entonces yo me fui sentando con todo mi equipo de soporte. A ver, me encanta hacer esto. Siento que mi propósito, no sé si te pasa, cuando yo me subo a una tarima, yo siento que yo nací para eso. Sí, que fluye. Que fluye. Te encanta. Y es
una de las cosas preferidas que hago en toda mi vida. Entonces yo decía, y le explico a mi hija, Emma, eso es algo que mamá ama, le traigo vídeos, le traigo fotos. Nunca más tuve ese problema, ni mi hija nunca más me ha dicho nada. Al contrario, mami, que te vaya muy bien, te voy a extrañar, te quiero mucho. Involucré a todo el mundo, le dije a mi esposo, le dije, por favor, le pedí en el 2022, le dije, necesito que me regales 3 años de paciencia para ver si esto es lo que yo me quiero dedicar el resto de mi vida oficialmente. Y ese fue el trato que hicimos. Y yo voy viendo, mi amor, hay algo que pudiera ser mejor para el balance, ves algo en nuestra dinámica, pero involucré a todo mi equipo de soporte. Entonces, pero no al principio cuando no creían quizá en todo en mí. Ahí igualmente, ¿qué hice? Le demostré que yo de verdad quiero esto. Porque muchas veces el ser humano, yo quiero esto, bla, 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 yo voy a ser exitoso y no hacen nada. Entonces por eso tu equipo no te apoya. Pero cuando te ven que tú estás ahí fajado, haciéndolo, dicen, no, esto es en serio. Entonces todo el mundo te va a ayudar. Es el you walk the talk, el famoso dicho es en inglés, en donde... O sea, todo lo que dices que vas a hacer, lo haces. O sea, y por eso yo te respeto mucho porque como que ahí están los hechos. ¿Sí? Y eres mamá, y eres amiga, claro. Y eres también tienes tu vida profesional. O sea, como que la nueva definición del éxito y es lo que tú has estado mostrando. Y qué bueno, porque yo hoy en día que soy mamá, me pasa eso en donde a veces siente uno como si tuviera que elegir. Inclusive, ahorita estamos grabando en Miami, yo vivo en Los Ángeles. Claro que cargo con la culpabilidad desde el domingo, ¿verdad? Que me despedí. Pero mira qué raro como a veces a los hombres como que a la mamá, ¿no? A mí me escribe. ¿Con quién se quedó me describían, ¿con quién se quedó la niña? Yo lo que pasa es que a mí me encanta, yo digo, si ya abrí el mensaje, déjame intentar ayudar a la persona de vuelta y le digo, si fuera si yo fuera un hombre, tú le preguntaras con quién se quedó. Que no. Y la gente me responde y me dice, wow, gracias porque no lo había pensado, pero está supuesto que si mamá y papá, pues el papá es el que suele viajar, porque es lo que había. O sea, señora, no podemos cambiar el pasado no lo vamos a poder borrar ni nada, esa es la realidad. Pero ¿qué voy a hacer yo como mujer? ¿Jugar el papel de víctima? No, mi amor. O sea, sí se puede. Yo soy una mamá, tuve mi matrimonio, gracias a Dios está bien, ¿sabes? Mi hija está bien, todo, nuestra dinámica que hacemos está bien, porque esa es nuestra fórmula que funcionó. No sé si puede ser igual en otras familias, pero lo que te puedo decir que ahora mujeres me susurran y me dicen, no pares. Porque tú demuestras que se puede. Es tu propósito seguir enseñando y ayudando. Pero tú no te das cuenta hasta que lo haces. Tú no lo haces por lo demás. Tú lo haces porque a ti te hace feliz. Y esa felicidad es imposible que no contagie y se transmita, ¿no? Esa felicidad no se puede fingir. Y aparte también cuando tienes a una pareja, o yo siento que cuando compartes la felicidad, compartes los éxitos, o sea, es hasta mucho mejor, como dices, a llegar en solitario. Entonces es importante que también, si nos están viendo o escuchando, encuentres a alguien que te apoye, porque es clave. O sea, alguien que esté ahí para ti, que diga, no importa si es tarde, tú dale, no es de, me tienes que llegar a servir de comer, o sea, como creencias antiguas de Latinoamérica. Lamentablemente esas son condiciones que hay y yo creo que nosotras muchas veces lo hemos dejado. Yo te quiero ser muy honesta, Regina, año 2024 todavía yo recibo injusticias por ser mujer. Todavía somos la minoría, vamos a eventos y siempre lo somos. Si no eres la única speaker, hay 2 mujeres y el resto son hombres. Y le pagan mucho más a los hombres. O sea, he visto todo tipo de injusticia. Una vez que una persona osó a decirme, ay, ya te voy a transferir el resto de lo que te queda para que te vayas y te compres un bolso. Como a si mí, fuera. a una mujer como yo. ¿Sabes? Eso fue como que yo me quedé, yo le dije, ¿tú sabes qué? Lo primero es que cuando yo quiero comprarme el bolso, pues yo voy y me lo compro. Lo segundo es que ¿por qué tú crees que cualquier mujer que va a trabajar se va a ir a comprar algo material? O sea, yo quiero que tú me expliques de dónde te salió eso. O sea, yo tuve que pararlo. Las personas estaban ahí y decían, no puede ser. Y yo le decía, es que no tiene sentido. Y ¿sabes? están acostumbrados a salirse con la suya con esos tipos de comentarios. Pero a mí ese tipo de comentarios, o sea, son como que tradicionales. Pero tenemos siempre 2 opciones en la vida. Podemos tirarnos a víctimas, tanto hombre como mujer, ¿vale? Porque esto no importa. O podemos decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir. Sí. Yo voy a seguir. Entonces, a mí el tema del victimismo, primero que me enfermaba emocionalmente, porque ¿qué te pasa? Cuando tú tienes una pelea y tú estás que tú no quieres ceder, ya tú sabes, tu ego no quiere ceder, tu pareja duerme roncando y tú ahí dolida, ¿sabes? O sea, míralo durmiendo como si nada. Entonces, dime, ¿para qué te sirvió el victimismo? ¿Para qué? La única que sufrió fue una. Exacto. Entonces, lo mismo pasa en temas profesionales. La única forma de decir, mira, ¿sabes qué? Esta es la realidad. ¿Yo qué hice? Esa es la realidad.
pero yo no la acepto, con lo cual voy a seguir trabajando y me pones tropiezos, pues yo me pondré unas botas más fuertes y seguiré pasando por encima y ya está. ¿Y qué hago? Que yo creo que cada vez que tú y yo nos subimos a una tarima, demostramos que sí se puede y hay más mujeres que se van a subir a tarimas, porque sabes también una reflexión muy linda que me dijo alguien que mueve muchos eventos, me dijo, dale, recomiéndame 10 mujeres que tú recomiendes en tarima, y yo me quedé, y yo decía, es que no llegaba a 10, y me decía, ves, es que no te creas que somos nosotros nada más, que no queremos que van más hombres, es que no hay tantas opciones mujeres, y yo fue como que, ok, perfecto. Let's do it. Y te agradezco por abrir puertas, porque necesitamos ser más mujeres allá afuera también, alzando la voz, contando nuestra historia. Sí. Y nunca sabes a quién vas a salvar. Te agradezco, Vilma, por venir a este gran podcast. Gracias a ti por la invitación. Me has motivado y quisiera cerrarlo haciéndote la última pregunta, a ver. que es, en base a todo lo que me has dicho, entonces, ¿cuál fue esa herida que te convirtió a ti en valiente e indomable? Yo creo que yo creo que sabes que hoy en día, después de tanta terapia que hago, sé que esa persona lo que me retó fue a trabajar la fe en mí. Es a entender que yo tengo que creer en mí. Porque si yo hubiera creído en mí, yo hubiera creído que al yo irme, independientemente de los fondos económicos, de cómo mi mamá con un pequeño salario podía mantenerme en un país en España, hablando de peso dominicano a euro, quizás hubiera sido la cosa diferente. Entonces, esa gran herida me ayudó a mí a comenzar a desarrollar lo que es la fe en mí. En entender que siempre va a haber alguien que es mejor que yo. Claro que sí, yo no soy buena en todas las áreas que hay, pero en saber en que yo puedo mejorar, yo puedo evolucionar. Entonces, desde ese momento yo creo que se comenzó a trabajar esa fe en mí, y hoy en día es una de las cosas más lindas. O sea, yo sé que yo puedo. Y ese síndrome del impostor que generó esa rabia esa persona, hay que agradecerle, porque gracias a eso, como dices, una accionó de manera rápida. Totalmente. A convertirse en su mejor versión indomable. Así que, Vilma, muchas gracias. No, gracias a ti, mi Cuentas corazón. conmigo también para lo que seas. Te admiro. Gracias, y por favor, igualmente, mi amor. dile a las personas cómo estás en redes sociales. Sé que tienes muchos fans, pero para los que aún no, están... por favor, todo suma. Yo estoy como Vilma Núñez, @Vilma Núñez en todas las redes sociales. Ahí les espero. Me dicen, vine del podcast de Regina, y ahí ya, bienvenidos a la comunidad. Muchas gracias, Vilma. Gracias. Y para todos que están escuchando y viendo, no olviden suscribirse al podcast. Quiero que dejen un comentario, pongan también la manita arriba. Recuerden que cada semana estamos subiendo episodios nuevos. Hay que aprender a saber qué te duele para poder sanarlo emocionalmente. Estoy como Regina Carrot en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. No te pierdas el próximo episodio con Sebastián Villalobos. No sabía cómo decírtelo, pero creo que no puedo corresponder todos los sentimientos que tú tienes por mí. Y condenar a las siguientes personas que conozca a que tienen que pagar por esto que me sucedió a los 14 años. Yo empiezo a cuidarme para ser agradable, cuidar esta postura, no sé qué, bla, bla. Y me empiezo a desconocer full en el proceso. Me empecé a volver como loco. Yo empiezo a crecer y empiezo a notar que a lo mejor este abandono que tuve desde que era muy chiquito, más que enfocarse en qué tan grande puede llegar a ser la herida, es enfocarse en qué manera yo la voy a sanar.